Es un gusto dar comienzo a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Eh, Hoy vamos a tratar de hablar de un tema que tiene que ver con el liderazgo y es un tema que trae algunas controversias. Y nosotros, desde la Asociación Cristiana de Jóvenes, este espacio precisamente trata sobre ella, va a intentar con el invitado de hoy, que es el ejecutivo de liderato y comunicaciones de la institución, acercar algunas, por lo menos algunas ideas, algunas propuestas superadoras. Hace muy pocas semanas leíamos en La Nación, precisamente el 17 de febrero, que fue un sábado, a una especialista, profesora de Harvard, Barbara Kellerman, que decía algo así como título rimbombante, ¿no? Cuando los títulos son muy rimbombantes, el contenido generalmente no acompaña ese titular que intenta llamar la atención. Y decía, vamos a dejar de hablar de liderazgo. Y vamos a comenzar, decía, a hablar de sistema de liderazgo. Y acá hay una primera contradicción. Esta es una profesora de Harvard, está tomada por una periodista del diario que hace un resumen interesante sobre lo que esta persona dice en su libro. Pero en realidad, por lo menos en nuestra visión, el liderazgo es en sí mismo un sistema. Lo que sucede es que a veces se cree que el liderazgo tiene que ver a veces con el mesianismo, a veces con la verticalidad, otras veces con el mando, y pocas veces le damos la importancia que tiene. El liderazgo tiene que ver precisamente con la responsabilidad y también tiene que ver con aquello de crear mecanismos de alguna manera reproductores a través de la participación y el compromiso de los mismos y propios participantes. O sea, no tiene nada que ver precisamente con el mando, con la verticalidad, con esto de marcar el rumbo y todos los demás lo siguen como manada. Y en realidad la ausencia de liderazgos en el mundo se ha convertido en esta época de la posverdad, en esta época de que casi todo vale, ha convertido el mundo, decíamos, en una especie de selva, ¿no? No hay una relación o no se hace una relación directa entre lo que significa precisamente el liderazgo con los valores. Y para la Asociación Cristiana de Jóvenes, y en general como concepto más amplio, el liderazgo tiene que ver con los valores, tiene que ver con la construcción de una ciudadanía distinta, responsable, participativa, comprometida y de alguna manera también ejemplar, pero en términos operativos, no el tema puritanos ni nada que se le parezca. También no hace tanto tiempo, pocos días después de este artículo que hacíamos referencia, apareció también en el diario, uno de los diarios, no recuerdo bien si fue La Nación o Clarín, creo que fue Clarín Económico, de Stiglitz, que es un economista que fue Premio Nobel de la Paz, y de alguna manera él, sin mencionar el tema liderazgo, hacía referencia a su negativa experiencia en lo que fue este foro anual de Davos en Suiza, o de Davos, como precisamente se llama, donde dice haber encontrado a los CEOs de las distintas empresas muchísimo más preocupados en términos de cuál era la ganancia que este mundo, este sistema, provocaba o permitía para las empresas y para los CEOs, y sin tomar en cuenta al mismo tiempo el factor negativo que sobre el resto de la comunidad este tipo de actitud estaba provocando. Es decir, cómo el sistema se alejaba totalmente de los valores. Por eso hay que tener muchísimo cuidado y no creer que los sistemas llamados de liderazgo empresarial tienen que ver con el concepto real de liderazgo. El concepto real de liderazgo excede totalmente lo que se entiende en el campo empresarial, donde también encontramos muchísimas contradicciones. Como diría el apóstol Santiago en este tiempo de Cuaresma, demuéstrame tu fe con hechos. Y cuando uno ve lo que dicen las empresas y lo que hacen, en términos de liderazgo hay una enorme
diferencia, enorme contradicción. Por lo tanto, si siguiéramos lo que decía esta periodista Kellerman de Harvard, abolir el liderazgo es algo parecido, haciendo una metáfora un poco cruda, es como abolir el matrimonio para que no haya divorcios. Es un verdadero disparate, ¿no es cierto? Repetimos, liderazgo y valores van de la mano, y este es precisamente un momento del mundo en que se requiere tener un sistema donde los valores prevalezcan sobre los intereses y sobre el egoísmo. Pero para hablar de este tema, como decíamos al principio, hemos convocado a quien conoce a fondo en el campo institucional este tema, que es Mario Sensi, es el ejecutivo, el director de Liderato y Comunicaciones de la Asociación Cristiana de Jóvenes, y bueno, con él vamos a poder desgranar un poco este tema. Hola Mario, gracias por estar acá. Estamos en nuestra casa, pero el hecho de destinar este tiempo para conversar sobre este tema. ¿Qué tal? Es un gusto para mí, Norberto, tener este espacio, este momento de reflexión sobre estos temas tan importantes para la naturaleza de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿no? Que hace a nuestra vida, a nuestra realidad cotidiana, tanto en nuestro país como en el mundo. Vos introducías recién el pensamiento o la mirada de esta profesional sobre los temas de liderazgo, y me hacías reflexionar sobre la cantidad de sentidos que tiene la palabra, dependiendo del sector o del grupo social o político o cultural en el cual esa palabra se está utilizando. Es, dirían los semiólogos, sin pretender meterme en un campo que no es el mío, pero es algo polisémico. Entonces significa muchas cosas dependiendo de las personas. Como vos también señalabas, en la Asociación Cristiana de Jóvenes es medio difícil de entender la palabra liderazgo separada de la noción de la animación desde los valores, porque la mirada que la asociación nos ofrece a modo de donación para que al mismo tiempo nosotros seamos difusores de ella, es la del liderazgo que pretende hacer de esta sociedad humana que hemos construido un espacio más vivible, más atravesado por las ideas de justicia, de solidaridad, de paz, de amor, como siempre lo decimos en la asociación. Eso no quiere decir que para otros grupos sociales el liderazgo no sea distinto. Llevar a su empresa o a su organización al pináculo de la fama es valorado por ellos como un ejercicio del liderazgo que, cuando no está atravesado por valores y se permite ser intervenido desde disvalores, como el lucro a cualquier costo, por ejemplo, se transforma para nosotros en un problema. Es así. Y cuando yo leía este artículo de esta profesional, me hacía parecer este libro como estos libros de autoayuda, ¿no? Estos manuales donde yo trato de buscar a veces alguna cosa destacada, o algún título rimbombante que le dé alguna vuelta de tuerca a algo que ya está de alguna manera trabajado. Y eso es bueno en términos generales. O sea, uno siempre tiene que buscar digamos, una especie de reciclaje, una especie de nueva perspectiva adaptada a los tiempos, pero al mismo tiempo recordaba que el concepto de liderazgo, tal como lo sostiene la Asociación Cristiana de Jóvenes y otras instituciones también, que están basadas en valores, tiene una antigüedad enorme. Precisamente nuestra institución, recordamos, la IMCA, la Young Men Christian Association, la Asociación Cristiana de Jóvenes, nació por un grupo de 12 personas, ¿no? Así eran 12 jóvenes, donde ninguno de ellos tenía un rol preponderante. Era un grupo 1844, imaginémonos qué tiempo, que generaron de manera autogestiva esta institución que hoy está en 120 países, 58 millones de miembros, etcétera. Es decir, este concepto de liderazgo y valores está plenamente vigente y hay que recuperarlo. Pero llamaba la atención, no sé si a vos te llamaba la atención, esta reflexión de Stiglitz sobre, él estuvo en Davos y lo sorprendió a alguien que viene del mundo económico, la mirada totalmente, si se quiere, egocéntrica y egoísta, al mismo tiempo, egoísta, egocéntrica,
de esa mirada, ¿no? Es decir, me importa que este nuevo sistema, especialmente lanzado en la nueva administración de los Estados Unidos, que permite a las empresas ganancias extraordinarias a través de la reducción de impuestos y demás, ¿cómo hace que mire nada más que eso y no mire qué pasa con el resto de la sociedad, ¿no? Claro, cuando este tipo de reflexiones nos llega desde un economista, pareciera que sin querer le damos un valor distinto a cuando nos llega desde un humanista. Diríamos, desde un humanista las esperamos y desde un economista nos llama la atención. Pero recoge un dato de la realidad presente desde hace bastante tiempo, que es este nuevo mundo organizado en torno de las mega empresas y de las mega ganancias. Empresas con un poder transnacional superador al de muchísimos países y con el objetivo central de maximizar el lucro a cualquier costo. Si eso no estuviera tan fuertemente instalado, quizás Davos es un momento donde particularmente se ve, no estaríamos padeciendo los problemas globales que hoy padecemos. Mucho del problema que nuestra creación enfrenta en este momento en términos de su destrucción y de su imposibilidad de brindar los estándares de consumo de las sociedades más desarrolladas a todo el mundo, es parte de ese exceso, de la concentración en la ganancia y no la concentración en el bienestar de nuestra especie. Sí, es un tema que cuando uno lee Laudatio Si, por ejemplo, o cuando uno lee Laudato Si, que es la encíclica del Santo Padre, o cuando uno revisa lo que fue el documento de Aparecida también, cuando fue la visita no del Santo Padre, sino cuando era el cardenal Bergoglio, que le tocó coordinar, presidir esa reunión en Brasil, empieza a tomar conciencia del valor de esos comentarios, y al mismo tiempo llama la atención, no sé si a vos te llama la atención, posiblemente sí, que aún en la Argentina, de algunos sectores, se estuvo cuestionando este tipo de planteo como una visión meramente ideológica política, cuando lo que tiene que ver, tanto Laudato Si como la Aparecida, como tantos otros documentos, tiene que ver precisamente con la humanización de las relaciones. Lo que parece un disparate, entre humanos tenemos que humanizar las relaciones. Sí, completamente. Llama la atención que a quien sea que le toca dirigir en un determinado momento, en vez de hacerse pie de ese tipo de información, de propuesta, de llamamiento que hacen muchos líderes mundiales, pero enfáticamente el Papa Francisco en este momento, en vez de transformarse en una bandera común, pareciera que se la pone en un lugar de enfrentamiento, como si fuera algo para ser enfrentado en lugar de algo para ser promovido, tomado también como bandera común para los distintos sectores políticos y económicos. Pero esto es una opinión, como todo lo que se habla en estos espacios. Quizás esas banderas que defienden el ambiente, que defienden la humanización, que defienden la especie, es percibida por estos enormes conglomerados económicos como una amenaza. Quizás ellos comprenden que distribuir, que socializar, que igualar, que generar oportunidad para todos puede transformarse en un determinado tiempo en una amenaza a la concentración de poder y riqueza que están teniendo. Si eso es así, entiendo yo, se defienden por eso. Sí, y esto es bueno saber que en una sociedad donde hay un porcentaje altísimo, no solamente en Argentina, en el mundo, de personas en la banquina o fuera del sistema o en la pobreza más extrema, hay segmentos de la sociedad que tienen que ser resistencia. Resistencia en el concepto, digamos tan espiritual del término. Resistir todo aquello que vaya en contra de la persona humana. Ese es el rol, tanto de la Asociación Cristiana de Jóvenes como de cualquier otra entidad que dice que está fundada en valores. Ahora, también escuchaste, como escuchamos todos, que los jóvenes de ahora no tienen ambiciones, no tienen responsabilidad, no tienen, si se quiere, una perspectiva del mañana,
Y nosotros tenemos algunas experiencias en este sentido bastante diferentes, ¿no? Que son las que, para que los jóvenes tengan perspectiva, esperanza, y tengan también una mirada del mañana, tienen que tener oportunidades. Y comentar un poco qué pasa cuando los jóvenes tienen oportunidades, cuál es la reacción que uno recibe, y a lo mejor podemos poner algunos ejemplos que a vos te parezca. Uno podría ser el de la misión de acompañamiento a la población wichí, pero podemos hablar de otros. Sí, sí, claro. Con los jóvenes yo percibo que pasa algo similar a lo que pasa con otras categorías sociales. Los rotulamos de manera bastante rápida, como si la categoría juventud fuera algo homogénea en nuestras sociedades. Si naciste en determinado momento, sos un millennial, y los millennials son así. Y entonces, por ese motivo, vos también tenés que ser así. Y resulta que la cosa no parece ser tan sencilla, ni tan homogénea, ni los rótulos dan tanto resultado. Hay jóvenes, los jóvenes en general, como toda nuestra especie, reaccionamos ante el contexto que nos es ofrecido como espacio para ser. Entonces yo no voy a negar que haya jóvenes desilusionados o decepcionados, o que hayan nacido y vivido en la pobreza y por lo tanto no han tenido oportunidad de incorporar entre sus saberes, entre su background, ciertas expectativas. Hay muchas cosas en la juventud, pero también hay jóvenes con mucho compromiso, jóvenes deseosos de hacer del mundo un espacio mejor, de hacer un espacio mejor para la gente que los rodea, de contribuir en la medida de sus posibilidades a que aquellos sobre los que tienen algún tipo de influencia estén mejor y tengan más oportunidad de progreso. Y vos decías recién, nuestra experiencia o la experiencia de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Salta es una experiencia que es una muestra, un botón de muestra, si se quiere, de lo que los jóvenes hacen o pueden hacer si se lo proponen. Desde hace ya 12, 13 años, un grupo de jóvenes se apersona todos los años en una comunidad wichí en la zona norte de la Argentina, uno de los espacios más empobrecidos, más pobres de la Argentina, en el límite del límite, porque si ya las comunidades criollas en el lugar a donde nosotros concurrimos no son comunidades con altos niveles de desarrollo, la comunidad wichí lindante es todavía peor su situación de carencia. Bueno, la cuestión es que los jóvenes se acercan allá, contribuyen con ellos durante unos días, les hacen sentir la presencia de una parte de la sociedad argentina a las cuales sí les interesa, cuando hay otra porción de sociedad que a veces por ignorancia o a veces por desinterés o por el motivo que sea, es como si no existieran, que todavía resguardan esas miradas antiguas que nos influyeron cuando éramos chicos, que desde el colegio nos hacía sentir que los pueblos originarios eran personas que habían estado aquí antes que nosotros y no de personas que estaban aquí junto con nosotros, que siguen estando allí y siguen estando marginadas como lo estaban en los tiempos de la colonización. Ese hacerse parte de la sociedad es una de las maneras de influir a la participación. Esto me da el pie para mencionar o resaltar algo que decías al principio, respecto de que para la asociación liderar implica o está en la naturaleza del liderar animar procesos de participación, procesos que ayuden a las personas a sentirse parte real de la comunidad que integran, a sentir que tienen algún tipo de responsabilidad o compromiso con el avance, el progreso, el desarrollo, para decirlo de una palabra más justa, de esa comunidad, y con el valor de poner manos a la obra en la medida que puedan. Nosotros podríamos hacer algún aporte a la comunidad educativa. Tema sobre el cual vamos a hablar en un programa próximo con un especialista, que es por qué en el sistema educativo no se trabaja fuertemente el tema de la formación de líderes bajo esta concepción que estamos hablando. Claro, porque es muy difícil meter esto en el marco de una currícula, digamos, estratificada. Claro. Pero sin embargo, esto tiene un valor para la sociedad en términos de construcción de ciudadanía extraordinario. Claro, eso requiere un esfuerzo, nosotros lo hacemos en nuestras escuelas, tenemos
10 establecimientos educativos trabajamos este tema y la respuesta de los sectores más humildes de la sociedad, los jóvenes de mayor vulnerabilidad social, cuando tienen estas oportunidades de ser reconocidos, de ser respetados y darles las mismas oportunidades que cualquiera, esa respuesta, esa reacción es extremadamente positiva para ellos y que influye directamente en las familias. Así es. Es cuando, a través de los jóvenes, adolescentes, aún de los niños, se está tratando de educar a la familia. Esto el sistema educativo no termina de entenderlo, porque cree que el sistema educativo es matemáticas, lengua, esto en el aula, estudio, examen, prueba. No, es otra cosa. Bueno, hoy se está hablando mucho del trabajar por proyectos. Hay que tener cuidado en Argentina, porque hoy hablamos de trabajar con proyectos y mañana capaz que decimos de trabajar con no proyectos. O sea, somos capaces de decimos hoy somos Finlandia, mañana somos no sé qué, y traspasar. Había un artículo muy interesante también hace algunas semanas, alguno de ustedes lo habrá leído, que dice, ¿para qué vamos a buscar Finlandia? ¿Para qué vamos a buscar Suecia? Porque además es disparatado, buscar Finlandia y Suecia tendríamos que esperar 20 años, que fue el tiempo que le llevó a Finlandia y a Suecia, por lo menos. Dice, hay comunidades, creo que señalaba 2, en la provincia de Buenos Aires. Pergamino y Rafaela. Dice, son 2 comunidades que funcionan integradamente como modelo que la mayoría de conocemos, y me incluyo, desconocemos. O sea, vamos a buscar en lugares casi remotos, en lugar de decir, che, ya hay algunas experiencias buenas, ¿por qué no las miramos? Rafaela y Pergamino no son parte de la Argentina, claro, lo son. Digo esto porque si el sistema incluyera este tipo de digamos, no digo de materias, digo si se quiere, de estímulos en la currícula, tendríamos muchísimo más suceso. En la asociación, ¿a qué edad comenzamos con la formación de líderes? Bueno, nosotros tenemos un programa muy integral, digamos, porque si la respuesta a tu pregunta es de corte taxativo, tendría que contestarte a los 11 años. Porque a los 11 años empiezan los primeros estímulos concretos orientados al fomento de tomar protagonismo en este proceso de transformación. El programa, que llamamos programa de liderato, está dividido en segmentos. El primer segmento es el infantil, de 11, 12 y 13 años. El siguiente segmento es el juvenil, de 14 a 17. El tercer segmento, de 18 a 28 años, el segmento joven. Cada uno va abordando una serie de contenidos básicos que hemos establecido, adecuadamente adaptados a su etapa madurativa y también adaptados a la localía en el lugar a donde se va a brindar ese programa. Ahí se brinda acá en la capital federal, se brinda en La Matanza, se brinda en Escobar, se brinda en Montehermoso, se brinda en Concordia, etcétera. Pero a mí me gustaría hacer una reflexión respecto de algo que vos diste pie recién al hablar de los establecimientos educativos. El background para poder aprovechar mejor los programas de liderato específicos empiezan cuando los niños ingresan al mundo de la asociación, no importa la edad que tengan. La asociación tiene la responsabilidad de crear un escenario pedagógico que esté nutrido de ciertos elementos, ciertos valores, que luego el chico, cuando entra en su preadolescencia, puede empezar a explicar. El programa de liderato, en todo caso, le da algunas herramientas que le permitan interpretar, promover, difundir esos valores, pero esos valores se van incorporando en la vida. A veces hacemos los chistes en el programa de liderato. La asociación propone o promueve un orden social sostenido en los valores de justicia, paz, amor y solidaridad. No en la dimensión ingenua de esos valores, en la dimensión profunda de esos valores. Y esas cosas no se enseñan con un PowerPoint. Esas cosas se enseñan viviéndolas. Entonces la viven los chicos, en el caso de las sedes metropolitanas de la asociación, desde los 3 años. Y en el caso de los colegios también, porque desde que ingresan al jardín de infantes. Claro. Esto es muy importante lo que está diciendo. Es parte de la naturaleza propia, de la lógica propia de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y 2 comentarios finales no como recomendación, ni como sugerencia, ni como consejo, simplemente como reflexión a las instituciones de la sociedad civil. No pretender formar solamente líderes
para su interior. Nuestra prédica como institución es: la Asociación Cristiana de Jóvenes forma líderes para la sociedad, que pueden servir dentro o fuera, pero básicamente fuera. Tiene que ser una especie de semilla que de alguna manera se va sembrando en el conjunto de la sociedad. Y segundo, tratar de que los jóvenes tengan una dimensión global del mundo en que viven, que no hagan como muchos adultos, que no, de alguna manera nos estamos, circunscribiendo al obelisco o a las grandes ciudades, sin tomar en cuenta que además del obelisco, las grandes ciudades, existe América Latina y existe el mundo. En la medida que los jóvenes tienen posibilidad de entender el mundo, van a ser ciudadanos mucho más comprometidos. Sí, así ¿Te es, parece? Sí, comparto plenamente. Aparte tienen la posibilidad de comprender procesos globales en los cuales ellos desde su cotidianidad están inmersos. Claro. A veces aparecen como abstractos, pero sus consecuencias son concretas. Así es. Bueno, como siempre sucede, los programas tienen un comienzo y los programas también tienen un fin. O sea, duramos 30 minutos que tratamos de exprimirlos al máximo, y hoy estamos ya llegando a este final. Mario, ¿bien? ¿Te viste cómodo? ¿Te sentiste bien? Bueno, si no te sentís cómodo en tu casa, es como sentirme en casa. Estamos perdidos. Pero también nosotros sabemos que también la audiencia, por lo menos lo que intentamos hacia la distancia, como se decía en el pasado, a través del éter, es una expresión muy antigua, ¿no es cierto? A través del éter nos comunicamos y de alguna manera estamos en contacto. Y gracias, Mario, por haber estado. Gracias a vos. Ha sido Mario Sensi, que es el ejecutivo a cargo de la Dirección de Liderato y Comunicaciones de la Asociación Cristiana de Jóvenes, nuestro invitado de hoy. Y como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Y hasta nuestro próximo encuentro, siempre por la 103.9.